Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. El mal es una niebla en la conciencia, un depredador furtivo en la noche del alma. Solo la luz de la bondad puede desterrarlo, dispersando su sombra hacia la nada. Ríos de tinta se han escrito sobre el origen del mal. Líderes religiosos, antropólogos, psicólogos y filósofos, entre otros, se han preocupado por arrojar un poco de luz sobre esto, que es tan consustancial a todos los seres humanos. Y a pesar de que el mal es el mal, ciertos filósofos como Nietzsche, Voltaire, Sartre y Albert Camus han abordado el tema del bien y el mal con relativa laxitud, proponiendo un universo carente de moralidad. Otros más contemporáneos como Michael Foucault y Richard Rorty también han expresado una visión flexible respecto al mal. Foucault, por ejemplo, desafió las nociones tradicionales de moralidad al explorar cómo las estructuras de poder definen lo que se considera normal o desviado. Y Rorty, por su parte, promovió una ética basada en la solidaridad humana más que en principios absolutos de bien y mal. ¿Qué dicen por su parte las religiones? Veamos de forma breve algunas de ellas, las más grandes, por cierto. En el Corán, libro sagrado del Islam, se aconseja ordenar el bien y prohibir el mal. Ordenar el bien significa recomendar o aconsejar por parte de unos musulmanes a otros la realización de actos buenos. Prohibir el mal significa recomendar o aconsejar no cometer actos que Dios ha prohibido. El Bhagavad Gita, libro ícono de la religión hindú, por su parte, manifiesta que el bien nunca perecerá y el mal nunca debería de existir. En contraste, el taoísmo enseña que nada es malo en sí mismo. Solo nuestro interés personal nos hace pensar que algunos acontecimientos de la vida son malos y otros buenos. Todas las cosas suceden de acuerdo con el flujo del Tao, y puesto que el Tao es natural, todas las cosas son naturales. Sin embargo, enfatiza virtudes como la acción sin esfuerzo, la naturalidad, la simplicidad y los tres tesoros de la compasión, la frugalidad y la humildad. Con estos antecedentes, entremos en materia y veamos qué dice la Biblia sobre este tema. La palabra de Dios establece un vínculo total entre el mal y el pecado, de modo que es la caída del hombre en pecado y su destitución de la gloria de Dios aquella que ocasiona el mal, no solo desde y hacia la especie humana, sino a toda la creación, incluidos animales, fauna, flora y la tierra misma. En Génesis capítulo 3, verso 17, en el acto de expulsión del hombre y la mujer del jardín del Edén, Dios pronuncia su sentencia contra el hombre en estos términos: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A este pasaje agreguemos el versículo 23 del capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Romanos, para mayor comprensión, el cual dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando las personas aún desconocen el Evangelio, se quedan con una sensación de injusticia, tratando de entender cómo es que todos pecamos. ¿No fue acaso Adán y Eva quienes lo hicieron? Yo no estuve allí. Por eso, solo un poco más adelante, en la misma carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12, encontramos lo siguiente, abro comillas: por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cierro comillas. Entonces, podemos concluir que la condena o sentencia de Dios fue también contra la descendencia del hombre, esto es, contra la especie humana en general.
Y para que quede aún más clara la situación sobre su extensión al resto de la creación, vamos un poquito más adelante y leamos el capítulo 8 de la misma epístola a los Romanos, los versículos 19 hasta el 22 que dicen: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Disculpe si parezco redundante al exponer esto, pero creo necesario que no haya dudas sobre lo que dice la Biblia respecto a este tema. Por ello, permítame enfatizar que el problema, si quiere llamarlo así, no es exclusivo de la especie humana, sino de toda la creación. Y quizás con esto comprendamos la crueldad entre carnívoros y herbívoros y además las catástrofes naturales como son los sismos, huracanes, deslaves, erupciones volcánicas, etc. Entonces, volviendo al tema central que nos convoca hoy, el cual es el origen del mal, no podemos admitir ni por un minuto que el universo es amoral, ni que lo que para unos puede ser malo, eso mismo para otros puede ser bueno, y ambos pueden tener la razón. De ninguna manera. La relatividad entre el bien y el mal solo puede tener cabida en el corazón de quienes tienen desviaciones de orden moral, ergo, sujetos pervertidos que actúan al margen de los principios y valores universales que son la base de una sana conciencia y que fundamentan la convivencia entre las personas. Por eso Dios condena a quienes llaman bueno a lo malo y a lo malo llaman bueno. Así consta en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20, que leo a continuación. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Fin de la cita. Y ahora les digo que cuando encontremos un pasaje que al inicio tiene la expresión ay, significa que se trata de un castigo muy fuerte, digno de lamentar. Por eso en el versículo 24 dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Fin de la cita. En relación a esta clara condena, hay personas que respecto a personas malvadas dicen torpemente frases como tarde o temprano la pagará, porque nadie se va de esta vida sin pagar lo que debe. Esta frase no tiene veracidad ni se ajusta a la realidad, ni contiene un mínimo de sabiduría. Solo es una repetición aprendida en algún momento que por querer dar consuelo a una frustración se repite y se repite. Por el contrario, muchos son los individuos malvados y desviados que mueren gozando de impunidad y llenos de bienestar material en medio de alabanzas y reconocimientos inmerecidos por mucho tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia sobre estas personas? Vayamos por un momento al libro del profeta Jeremías, capítulo 12, versículo 1, que contiene la queja de este profeta delante de Dios. El pasaje dice lo siguiente, abro comillas, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Cierro comillas. Nótese la frustración de Jeremías, que seguramente debe ser similar a la suya y a la de medio mundo. Pero vayamos ahora al libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 2 y 3, que leo a continuación. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca.
al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. ¿Se siente algo defraudado por esto que acabo de revelarle? Pues no debe afligirse, ya que usted también debe saber que esto tiene que ser así, pues de otra manera, actuar del lado del bien sería solo una vulgar contraprestación entre nosotros y Dios. Es decir, yo me porto bien, vivo en paz con todos, actúo con solidaridad, benignidad y misericordia a cambio de tener la aprobación y el reconocimiento de los demás, gozando de bienestar y prosperidad. Es decir, por puro interés material. Al respecto, es propio visitar el Evangelio según Mateo para ver un pasaje donde el evangelista se refiere a las enseñanzas de Jesús sobre la limosna. Allí en el capítulo 6, versos 1, 2 y 3, podemos leer lo siguiente, abro comillas, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo expresado hasta aquí debe dejar esclarecido no solo el origen del mal como tema central del mensaje de hoy, sino además la falsa enseñanza de lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, que en muchas iglesias protestantes hoy ha ingresado como cizaña en medio del trigo, por culpa de pseudo pastores atraídos por la ambición al dinero. De manera similar a lo que ocurrió en el siglo XVI, que fue denunciado por Martín Lutero, dando lugar a la muy conocida Reforma, que posteriormente dio lugar a las iglesias protestantes. Lo cierto es que el hombre, después de su destitución de la gloria de Dios, nunca más volvió a ser el mismo, ni el resto de la creación. Por ello, según nos cuenta Génesis capítulo 6, Dios determinó un reseteo de la humanidad, enviando una gran inundación donde solo un hombre llamado Noé y su familia fueron salvados junto a un grupo de animales. El versículo pertinente en este mensaje es el 5, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No podría concluir el presente mensaje sin explicar, principalmente para quienes no tienen conocimiento avanzado del cristianismo y el plan de salvación, que sin perjuicio de los efectos de aquel reseteo que se dio por medio del gran diluvio, la simiente del diablo continuó estando presente en la humanidad. Y por ello, el autor del libro de Eclesiastés que leímos hace un momento, dice en el capítulo 7, verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y en concordancia con ello, el evangelista Marcos, en el capítulo 10, versos 17 y 18 de su libro, narra el episodio donde Jesús asevera que no hay hombre bueno. El pasaje dice lo siguiente, abro comillas, al salir él, esto es Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Cierro comillas. Pero esto tampoco debe ser interpretado como una ausencia absoluta del bien en quienes han recibido el Espíritu de Dios y viven cultivando los frutos del Espíritu. Lo que sí quiere decir es que no es por hacer el bien que usted puede aspirar a entrar en el reino de Dios. Porque si bien es cierto que la fe sin obras es muerta, como lo señala claramente el apóstol Santiago
en el capítulo 2, verso 17 de su Epístola Universal, también tenemos la declaración de Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 21 y 22, que dice lo siguiente: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No permita que le digan que el mal es relativo, porque ese es un viejo discurso del diablo y sus hijos, que sin embargo está muy en boga en estos tiempos, lo cual no debe sorprendernos, pues está profetizado en varios pasajes de la Biblia, como es el Evangelio de Mateo, capítulo 24, del cual solo leeré desde el verso 10 hasta el 14, que dicen lo siguiente, abro comillas: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ojo con esta parte, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ustedes saben que como nunca antes, el evangelio, por ejemplo, a través de este mensaje, está siendo predicado en todo el mundo. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos escuchar tu palabra una vez más. Bendice nuestros oídos y llena de luz nuestro entendimiento para que no escuchemos a quienes llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, ni a aquellos que no hacen distinción entre lo uno o lo otro, porque tienen entenebrecido el entendimiento y son parte de aquellos organismos internacionales que tienen como objetivo la perversión de la niñez y la destrucción de la familia y de la moral pública. Danos, Señor, sabiduría para que nos apartemos del mal y nos convirtamos en faros de luz en medio de la oscuridad de estos postreros tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.